Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, allá donde ustedes se encuentren y donde nos están sintonizando. Sabemos que hay un grupo fiel, fanático, fiel a nuestro programa, que todos los jueves a las 8 de la noche en punto se comunica con nosotros. Y es el único día que pueden hacerlo, que son nuestros hermanos privados de libertad. Para ellos, nuestro cariño más sincero y nuestro saludo en este día, en este último día del mes de noviembre, del 11º mes, del 9º mes para los romanos. El tiempo corre, y de la misma forma que el tiempo corre, también corre para su sentencia. Así que recuerden siempre, cuando vengan esos momentos de depresión, esos momentos de oscuridad, por muy larga que sea la noche, siempre amanece. Por muy grandes que sean los problemas, siempre encontraremos solución para ellos. Así que para todos ustedes que están pasando una situación de cárcel, sea entre cuatro barrotes, sea en la cárcel del odio, de la envidia, de la depresión, de la enfermedad, siempre hay un amanecer. Y desde aquí les deseamos ese amanecer para todos. Y para todos los demás, cuando puedan sintonizarnos y puedan comunicarse con nosotros, pues bendito sea Dios, benditos sean y bienvenidos sean a nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Una tertulia en la cual vamos a hablar, pues como siempre, de lo humano y lo divino. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778, o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También está Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa. Voy a salir para allá, voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba a P.O. Box 1170, New York, 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170, 1170, Nueva York, 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que la tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Creo con todo mi corazón y tengo fe que el Señor habrá de cumplir sus promesas. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI, y el primer tópico, por así decir, del cual quiero conversar con ustedes en esta noche. Andrés es una de las figuras más interesantes y más importantes en el calendario santoral cristiano. Era hermano de San Pedro, fue el primero que Jesús escoge
era discípulo de Juan y tenía ciertas tendencias griegas. Se nos presenta aquí la herencia griega que había en la Galilea en el tiempo de Jesús. Hay que pensar, hay que revolvernos en el tiempo, hacer un rewind, hablando un buen castellano en el tiempo. Recordemos que la Tierra Santa, lo que es la tierra de Israel, el pueblo santo, había tenido una serie de invasiones. La más cruel, si cabe, en algunos aspectos fue la invasión de los griegos, acaecida al partir de la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno es uno de los grandes conquistadores de la antigüedad, tenía bajo su mando lo que hoy es en día Siria, Jordania, Israel, Irak, Kuwait, toda esa gran zona, hasta prácticamente la India, y Egipto incluido. Al morir sin hijos, sus generales se dividen el imperio, y la parte de Siria y reino de Judea le toca a los Antíocos, y ahí toda la historia de ellos está contenida en el libro de los Macabeos, todo lo que sufre el pueblo de Israel, las peleas, etcétera, 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 pero que queda el remanente y queda ciudades incluso. Hay 10 ciudades en la zona que eran ciudades extranjeras, ciudades fundadas por los griegos o refundadas por los griegos y después por los romanos. Y, por ejemplo, Beishan, que queda cerca del lago de Tiberíades, era la capital de la Decápolis, de las 10 ciudades. Y parece que la influencia había llegado también a Tiberíades y había llegado a Betsaida. ¿Por qué digo que había llegado a Betsaida y Tiberíades? Porque Pedro y Andrés, que eran hermanos, eran de Betsaida, una pequeña aldea, una pequeña ciudad que queda a unos 8 kilómetros de Tiberíades. Hoy en día de Betsaida lo que quedan son ruinas, como de Cafarnaún quedan ruinas. De las ciudades del tiempo de Jesús, la única que tiene pues algo de vida y demás, y sigue siendo activa, es Tiberíades. Pero es una ciudad que era fundada por Herodes Agripas, y que es una ciudad romana, una ciudad a la cual nunca entró Jesús porque era una ciudad pagana. Se están descubriendo restos de Magdala, se están descubriendo restos de diversas pequeñas ciudades y pequeños pueblos. Pues bien, Betsaida es el lugar donde nace Andrés, trabaja con su hermano en Cafarnaún, conoce a Jesús, pero lo conoce antes de que Jesús pasara por el medio de su hermano y sus pescadores y sus redes y sus pescados y sus embelecos y demás. Él conoce a Jesús porque era discípulo de Juan. Este discipulado de Juan es el primer acercamiento a Jesús. Lo sigue. Su nombre, de hecho, es griego. Andrés viene del sustantivo andros. Andros, valor, varón masculino, varón fuerte, varón saludable, varón con todos los derechos. Y va a destacarse en la predicación del Evangelio, va a ser la contraparte en Oriente de lo que es Pedro en Occidente. Es el patrón de la Iglesia Ortodoxa griega, de la Iglesia Ortodoxa rusa, es el patrón de la Gran Bretaña, de Inglaterra, y muere crucificado también. Es curioso cómo podríamos decir, las dos figuras importantes del colegio apostólico mueren de la misma forma, mueren crucificados según la tradición. Según la tradición, Pedro es asesinado y le quieren dar el suplicio de la cruz, y él, según cuenta la leyenda, pide que sea crucificado patas arriba. Y Andrés en forma de aspa, en forma de X, para que sufriera más y estuviera más tiempo vivo y demás. Es tan importante la fiesta de San Andrés, que es la gran fiesta de la ortodoxia, y todos los años el Papa que este año toca Francisco, suele enviar un mensaje de salud y un mensaje de bendiciones a su contraparte, el patriarca de la Iglesia ortodoxa griega, ortodoxa de Constantinopla, la Iglesia de Constantinopla. Y se suele decir que el Adviento suele comenzar el domingo más cercano a la fiesta de San Andrés. La fiesta de San Andrés es el 30 de noviembre, por tanto, este año se cumple, el 30 de noviembre es San Andrés.
La palabra tertulia significa encuentro de amigos que conversan sobre las cosas de la vida, alegrías, penas, esperanzas, tristezas, de todo aquello que nos hace más humanos, porque nada humano le es ajeno al creyente. La tertulia del siglo XXI es eso, un encuentro que llevamos a cabo desde la ciudad de Nueva York, la capital del mundo. Queremos que cada persona que nos escuche se siente en familia, en grupo, en amistad. Conéctate con nosotros. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI. Apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Y desde la tertulia vamos a seguir compartiendo alegrías y esperanzas, penas y tristezas, porque nada humano nos es ajeno. ¿Cómo voy a entender si no tengo a nadie que me lo explique? Así se lamentaba el administrador de la reina de Cusa, cuyo testimonio leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Alentados por este lamento, organizamos cada mes una serie de seminarios y talleres de formación entre nuestra comunidad hispana. Recorreremos y veremos los momentos más importantes de la historia de la fe cristiana, desde su nacimiento en las orillas del lago de Tiberíades a las calles de Nueva York. Para una mayor información, por favor llame a nuestras oficinas al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com en la sección de seminarios y talleres de formación. ¿Sabía usted que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kinneret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira, y las brisas refrescantes les recordaban el agradable sonido del kinor. De ahí es donde nace la palabra Kinneret, y de Kinneret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170 New York 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170 New York 118. Dese rápido, hay poco espacio. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber. Estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Miren, en esta vida cada cual cuenta el tiempo como le da la gana. Está el año fiscal, está el año escolar, está el año litúrgico, está el año bisiesto, y cada cual empieza según determinado punto y demás. La Iglesia también quiere que vivamos nuestra fe en Cristo a través de la vida, y la vida se realiza en el tiempo, a través del tiempo.
Y entonces la celebración del año con el aspecto litúrgico es la vivencia de la vida de Cristo, todas las etapas desde su nacimiento hasta su muerte. O sea, el núcleo central, por ejemplo, el núcleo escolar, el año escolar, suele empezar en finales del verano, principios del otoño y continúa hasta entrada a la primavera. Se van viendo una serie de etapas, una serie de conocimientos. El año civil empieza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre en nuestra cultura judeocristiana. Para los judíos comienza en otras épocas y se rigen por la luna, nosotros nos regimos por el sol, hay algunos que se rigen por la luna y por el sol y por las estrellas y por un montón de cosas. Pero para seguir nuestra fe, y seguir nuestra fe es seguir las etapas de la vivencia de Cristo, se llama el año litúrgico. Ahora, ¿cuál es una de las cosas importantes que nos trae el año litúrgico? ¿Saben cuál es? Que es el lugar en la celebración del año litúrgico, donde con más frecuencia y con más asiduidad leemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, de hecho, es el motor más o menos fuerte, pero motor del año litúrgico, al menos así lo ha considerado la Iglesia. Las fiestas cristianas han surgido paulatinamente a través de los siglos. Estas nacen de un deseo de la Iglesia de profundizar en los diversos momentos de la vida de Cristo. ¿Quién nos da a conocer la vida de Cristo? La palabra de Dios. Se comenzó pues con la fiesta del primer día de la semana, con el Dominus Dei, Dominica, Dominus Dei, domingo. Se empezaba la semana con el domingo. El día en inglés lo entendemos un poco mejor. ¿Cómo se dice domingo en inglés? Sunday, el día del sol. O sea, el sol que ilumina. El lunes es el día de la luna, el martes es el día de Marte, el miércoles es el día de Mercurio, el jueves el día de Júpiter, el viernes el día de Venus, el sábado el día de Saturno. Y empezar de nuevo. El sol, la luna, los planetas, los que van marcando el tiempo. Se comenzó con la fiesta del domingo y la Pascua, luego se unió Pentecostés y con el tiempo otras fiestas posteriores. Cuando se comienza la evangelización por parte de los misioneros, se fueron introduciendo fiestas cristianas, tratando de dar sentido diferente a las fiestas paganas del pueblo en que se encontraban. O sea, hicieron una cosa que deberíamos de hacer mucho más entre nosotros, reciclar. Aquellas fiestas paganas dirigidas a una divinidad, dirigidas a un Dios supremo, al cual no era el Dios de la Biblia, no era el Dios de Jesús de Nazaret, pero que había un vestigio de respeto y de Dios, muchos misioneros fueron adaptando, fueron, entre comillas, bautizando esas fiestas y se fueron extendiendo. Y así, de celebrar solamente dos grandes fiestas, el Día del Señor y el Día de la Resurrección, se fue copando, se fueron llenando las diversas semanas, las 52 semanas del año. La primera el domingo, es la segunda la Pascua, la Resurrección. La liturgia pues es la manera de celebrar nuestra fe. Me acuerdo cuando yo estaba en la universidad, éramos un grupo de amigos que íbamos a la biblioteca y en las universidades va Raimundo y todo el mundo, y conocimos a esta pareja china que estaban estudiando también y estaban descubriendo el mundo cristiano. Y cuando le contábamos que había clase de liturgia, imagínense, estamos hablando de hace 40 y unos cuantos años atrás, explicar a un chino qué es la liturgia. Y a uno de los compañeros se le ocurrió decir, es seguir las normas de cómo se ofrecen los sacrificios y las oraciones en la Iglesia Católica. Entonces uno de los chinos amigos dijo, es como si fuera como si fueran los diplomáticos, como si fuera el protocolo de diplomáticos. Bueno, si quieren, pues sí, puede servir de protocolo. El protocolo es cuando se siguen una serie de normas de conducta, cómo se tiene que tratar a un abogado, cómo se tiene que tratar a un ministro de la iglesia, cómo se tiene que tratar a una persona común y corriente. O sea, el protocolo. Pues aquí es el protocolo de cómo tratarle a Dios, de cómo tratar y manejar nuestra fe, de cómo tratar y manejar el tiempo.
El tiempo que todo lo cura, que todo lo daña, dependiendo como queramos, pero que todo lo santifica. El tiempo como lugar de encuentro. El lugar de encuentro consigo mismo, el lugar de encuentro con Dios, el lugar de encuentro con los demás. Y en esa celebración, en ese acompañarse, en ese compartir, está marcado por, aparte del suceder del tiempo, por la presencia de Jesús de Nazaret, que se va a hacer presente en muchas formas. En primer lugar, en forma de palabra. De ahí la importancia de asistir a la Santa Misa en el momento, desde el primer momento, porque se empieza con la lectura de la palabra de Dios. Muchos de nosotros, muchos de los oyentes, solamente saben de la palabra de Dios lo que oyen en la misa, lo que oyen en la celebración. Teóricamente, y sin teóricamente, todos los sacramentos llevan inherentes una lectura y una congregación por parte de la palabra de Dios. Entonces la Iglesia quiere santificar el tiempo desde la escucha de la palabra. Cada año va a tener una serie de etapas, una serie de cosas, desde la escucha de la palabra y la respuesta a esa palabra. Desde la escucha de la palabra y desde la respuesta al hermano que está cerca y la presentación del tiempo, de lo más importante que tenemos, que es nuestro tiempo. Cada celebración tiene un triple significado. Un significado de recuerdo. Todo acontecimiento importante debe ser recordado. Por ejemplo, el aniversario del nacimiento de Jesús, el aniversario de la resurrección de Jesús, el aniversario del nacimiento de María, el aniversario del martirio de San Pedro, por citar algunos. Todo acontecimiento importante, recordemos que vivimos una fe que hemos recibido y que transmitimos. Cuando le preguntaron a Jesús en una ocasión cuál era el primer mandamiento, ¿qué fue lo que dijo? Recuerda, Israel, recuerda. Por tanto, nuestra fe es una fe de recuerdo. Es una fe que nos hace revivir. Pero a la vez de ser una fe de recuerdo y una celebración del recuerdo, es una celebración que significa presencia. ¿Quién es el centro de todas las celebraciones litúrgicas? Cristo resucitado. Aunque, digamos, estamos rezando a San Juan Bautista, sí, de acuerdo, pero en el fondo aquí está presente el centro de toda la celebración es Cristo resucitado. Es que es la fiesta de San Pedro y San Pablo, sí, pero Pedro y Pablo están supeditados al testimonio de Cristo, a la presencia de Cristo. Cristo que se hace presente en todas las celebraciones y concede gracias espirituales a todos aquellos que participan en ellas, de acuerdo a la finalidad última de la Iglesia, que es salvar a todos los hombres de todos los tiempos. La finalidad de la Iglesia no es construir edificios, no es tener escuelas, no es tener hospitales, no es dar opiniones, es ayudar a las personas, a los seres humanos, al conocimiento de la verdad, al conocimiento de Cristo y ayudarles a vivir su fe. Las otras cosas pueden que sirvan, pero son secundarias. Una iglesia cuya finalidad sea simplemente acumular, simplemente construir, simplemente no ha entendido el mensaje del Evangelio. Y el mensaje del Evangelio es muy claro: ser presente, estar presente en las alegrías y en las esperanzas, en las penas y en las tristezas de la humanidad, porque nada humano le debe de ser ajeno al creyente. Nos lo recordó la Constitución sobre la Iglesia en el mundo actual en 1965, la Iglesia. Recuerdo, presencia, pero también espera. Toda celebración litúrgica, toda celebración de un sacramento, es una celebración de anuncio profético de la esperanza del establecimiento del reino de Cristo en la tierra y de un día llegar a la patria celestial. O sea, ¿por qué participamos? Y el tiempo más significativo, el tiempo litúrgico que veremos más adelante, es precisamente el tiempo de Adviento, el tiempo que vamos a empezar en estos días, el tiempo de la esperanza, el tiempo del caminar, el tiempo de vamos con una meta. Cuando Gengis Khan se tiró desde las llanuras de Mongolia hacia el sur de la China, iba con la esperanza de conquistar el mundo. Cuando Cristóbal Colón y los hermanos Pinzón se embarcaron en agosto de 1492, iban con la esperanza de encontrar lo que no se les había perdido, porque ellos no vinieron con intención de encontrar América, se las encontraron de casualidad
iban con intención de encontrar un camino a la China. Iban con una esperanza. Cuando cada uno de nosotros que hemos nacido lejos de los Estados Unidos y estamos viviendo en Estados Unidos, sea en Nueva York, sea en New Jersey, sea en Connecticut, sea en Atlanta, sea donde sea, ¿por qué vinimos? Vinimos con una esperanza. El creyente que se junta para celebrar su fe, se junta para celebrar una esperanza, para buscar las formas de llenar esa esperanza, de culminar esa esperanza. Por eso cada celebración, triple sentido: recuerdo, presencia y espera. Recuerdo del acontecimiento importante que estamos celebrando: la resurrección, el bautismo, la natividad del Señor, el camino, la fiesta de la Virgen, etc. Es ese recuerdo. Presencia es Cristo que se hace presente. Y se hace presente fundamentalmente en dos formas: en su palabra y en el sacramento de la Eucaristía. Y hay que darle mucha importancia a la escucha de la palabra, porque muchos de nosotros, seamos realistas, tenemos muchas Biblias. Miren, hace unos años la American Bible Society, las sociedades bíblicas americanas, hicieron un estudio sobre las Biblias en los hogares americanos y llegaron a la conclusión de que había un promedio de 7 Biblias por hogar. Pero también llegaron a una conclusión más insólita: nadie las leía. Había 7 ejemplares de Biblia, pero nadie las lee. Eso muchas veces nos pasa. Tenemos una Biblia, nos hemos gastado $100 y pico, la tenemos a la entrada de la casa, cogiendo polvo. Y la única vez que realmente escuchamos con cierto detenimiento fragmentos de la palabra de Dios es cuando vamos a misa, cuando vamos a algunos sacramentos, cuando vamos al sacramento del matrimonio, que siempre nos leen más o menos las mismas lecturas, pero es palabra de Dios. Pero es Cristo que se hace presente en su palabra, y esa celebración nos alienta a la espera de un mundo mejor, la espera de un mundo de esperanza. Al fin y al cabo, como les decía, los que vivimos es más, Rubén Darío se le atribuye la frase, el gran poeta nicaragüense, de que los únicos que mueren en el mismo sitio que nacen son los árboles. Todos los demás tenemos la espera, y por eso estamos dispuestos a movernos, y nos vamos a mover precisamente hacia la eternidad. Ahora, el año litúrgico es el desarrollo de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo y las celebraciones de los santos que nos propone la Iglesia a lo largo del año. Los tiempos litúrgicos son diversos etapas de la vida. El año litúrgico está formado por distintos tiempos litúrgicos. Estos son tiempos en los que la Iglesia nos invita a reflexionar y a vivir de acuerdo con algunos de los misterios de la vida de Cristo. Comienza por el Adviento, luego viene la Navidad, Epifanía, el primer tiempo ordinario, Cuaresma, Semana Santa, Pascua, tiempo pascual, Pentecostés y el segundo tiempo del tiempo ordinario, la segunda etapa del tiempo ordinario, que concluimos con la fiesta de Cristo como Rey del Universo. La Iglesia tiene un protocolo y usa un lenguaje no verbal. Por ejemplo, para significar alegría y pureza, utiliza el color blanco. Y las vestimentas del sacerdote son blancas. El verde se utiliza en el tiempo ordinario, ¿por qué? Porque es tiempo de esperanza. La Iglesia vive de la esperanza, siembra y favorece y apoya la esperanza. Cuando hay luto y penitencia, se mitiga esa esperanza, pero no se pierde, y tenemos el color morado. El color rojo es el color del fuego, el color de la vida. Y entonces las fiestas del Espíritu Santo, las fiestas de los mártires, son de color rojo. El tiempo, ¿cómo lo dividimos? La primera etapa, que la vamos a empezar este domingo, para los que están escuchándonos hoy jueves, este domingo 4 de diciembre, 4 de diciembre, desde la víspera del sábado hasta el domingo, entre el 3 y el 4, vamos a estar celebrando empezar el Adviento. Adviento es una fiesta, podría decir, robada al mundo romano. El Adventus era una ceremonia y era un momento
en el cual cuando llegaba un general victorioso o un emperador a Roma, se limpiaban las calles, se hacían grandes paradas, porque Adventus venía, era la llegada del héroe, la llegada del conquistador, la llegada del general vencedor, la llegada de las tropas vencedoras, era el Adventus. Entonces la Iglesia nos prepara para la venida de ese vencedor nuestro, que es Cristo resucitado en la Navidad. Y durante 4 domingos, prácticamente se ha quedado reducido a eso, a 4 domingos, nos va a estar cantando la esperanza. Y las 3 grandes figuras del tiempo de Adviento van a ser Juan el Bautista, preparemos el camino del Señor, que a su vez repite el grito de Isaías, preparen el camino del Señor. Y la figura que va a significar la preparación de la venida del Señor va a ser María. Y por eso vamos a tener 2 grandes celebraciones en el tiempo de Adviento. Una criolla, vamos a llamarla así, y otra universal. La criolla es María bajo la advocación de la Madre de Guadalupe y la otra María Inmaculada. Desde 1854, el 8 de diciembre, es el aniversario del dogma de la Inmaculada Concepción, en que se empieza a adorar a la Virgen. Adviento, tiempo de esperanza, corto, 4 domingos. Y nos va a proyectar a la esperanza de la Natividad y a la esperanza del encuentro definitivo con Cristo, del encuentro definitivo al final de nuestra existencia. Nos lo recuerda muy claramente la liturgia de difuntos. En el prefacio primero, nuestra vida no termina, se transforma, y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Al terminar el Adviento comienza un corto tiempo, la Natividad. La Natividad que va desde el 25 de diciembre y nos recuerda cuando Dios vino a este mundo para salvarnos. Pascua de Natividad. Pascua es el paso de. Quizás si decimos Pascua en inglés, quizás lo entendamos mejor. Pascua es Passover, el caminar a través de. Cristo camina a través de la eternidad y se hace presente en una forma muy sencilla, en forma de niño. El encuentro con Dios en el rostro de un niño. ¿Queremos cosa más simple que eso? ¿Para ver cosa más enternecedora que eso? Navidad va a estar marcado por una serie de recuerdos. El nacimiento de Jesús, María, Madre de Dios, Sagrada Familia y finalmente la adoración de los magos. Van a ser los grandes momentos de esta etapa de Navidad. En la Epifanía, que es el 6 de enero, nos recuerda la manifestación pública de Dios a todos los hombres. Navidad, podríamos decir, una manifestación íntima, de familia, a María, a José, a los pastores, símbolo de la humildad del pueblo sencillo, del pueblo común y corriente como usted y como yo. La gran manifestación a la humanidad entera, la Epifanía. La palabra Epifanía viene del verbo epifanomai, manifestación a la humanidad. Significada por los 3 reyes magos, los famosos Three Wise Men, en inglés casi que suena mejor, los 3 hombres sabios, que siempre se ha querido identificar con Melchor, Gaspar y Baltasar. Déjenme decirles, los nombres pues no sabemos. Fue Beda el Venerable en el siglo XI, creo que fue en el 9 o en el 11, pero casi 10 siglos después, el que dijo, eran 3, se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar, y punto, y no hay más discusión. Porque nunca hemos sabido, el Evangelio no nos habla de ellos, el Evangelio no nos cuenta nada más que hubo unos sabios llegados de Oriente. Si eran 3, se deduce que eran 3 por los dones, etcétera, pero eso ya es harina de otro costal que ya hablaremos en su momento cuando hablemos de las fiestas de Navidad. Navidad es el paso de Dios, Epifanía es la manifestación grande. Y luego, entre el bautizo de Jesús, que queda por concluido el tiempo de Navidad, hasta que comienza la Cuaresma, hay un pequeño tiempo ordinario que, dependiendo cuando coincida la Cuaresma, así es más largo o más corto. Pero ahí está. La Cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y se prolonga durante los 40 días anteriores al Triduo Pascual. Es tiempo de preparación para la Pascua, paso del Señor, es un tiempo de oración, penitencia y ayuno, es tiempo para la conversión del corazón.
tres elementos importantes tiene la Cuaresma: la oración, la llamada a la conversión y la escucha de Dios a través, sobre todo, de su palabra. Pero ahora digo yo, si la palabra es tan importante, ¿conocemos la palabra? ¿Conocemos la palabra de Dios? San Gregorio Nacianceno solía afirmar: cuando rezamos hablamos con Dios. Cuando leemos su palabra, Dios habla con nosotros. ¿Cuántas veces leo la palabra de Dios fuera de la iglesia? Buena pregunta. Vengan porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve en la cárcel y me visitaron, enfermo y me fueron a ver, extranjero y me acogieron. Hoy en día damos de comer, beber, acogemos y visitamos cuando nos acercamos a nuestros hermanos presos, enfermos o emigrantes. A través de la radio lo hacemos posible. Ayúdanos a ayudar. Envíenos su donativo a Descubriendo el Siglo XXI. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Tiene ya su Biblia, la colección de libros que han marcado la historia de la humanidad en los últimos 25 siglos. Si aún no posee una Biblia, nosotros podemos ofrecérsela a un precio módico, tanto en inglés como en español, o incluso bilingüe. Para precios y ediciones, favor de llamar a Descubriendo el Siglo XXI, 212-244-4778, 212-244-4778, o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com, sección de tienda. ¿Sabía usted que el lago de Tiberíades fue el escenario principal de la vida pública de Jesús? Pero en aquella época se llamaba Ian Kinneret. Este nombre proviene de la palabra hebrea kinor, que significa lira, instrumento musical de formato oval. La forma del lago les recordaba a las personas un kinor, una lira, y las brisas refrescantes les recordaban el agradable sonido del kinor. De ahí es donde nace la palabra Kinneret, y de Kinneret nace la palabra Genesaret. En las orillas de este lago vamos a dormir varias noches durante nuestro viaje a Tierra Santa, el cual lo vamos a llevar a cabo. Vamos a visitar los lugares donde la Biblia se hizo realidad: Jerusalén, Belén, Cafarnaún, Amán, Gerasa, Petra, Jericó. Únete a nosotros, al Padre Tomás del Valle, a los oyentes de la tertulia, en esta experiencia de fe, de historia, de alegría. ¿Saben qué? Vamos a recorrer la tierra de la Biblia. Para mayor información llame al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York 118. Repito, llame si está interesado en vivir esta aventura especial al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York 118. Dese rápido, hay poco espacio. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua?
o la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778 o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Continuamos nuestra tertulia y recordamos, pues eso, el tiempo litúrgico que tiene sus etapas. Hemos visto la Navidad, la Epifanía, el tiempo ordinario, el primer tiempo ordinario, la Cuaresma, que es eso, Cuaresma viene de cuarentena, 40 días y 40 noches. El número 40 tiene un gran significado bíblico. Es un proceso completo, un proceso de vida. Por ejemplo, 40 días y 40 noches tardó Noé en que pasara el diluvio. El Noé que entró en la barca y el Noé que salió era el mismo, pero eran distintos. Había habido un cambio de mentalidad, una conversión, y por eso os queda en ese subconsciente grabado del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. 40 años tardó el pueblo de salir de la esclavitud a llegar a la tierra prometida. 40 días estuvo Moisés en lo alto del Sinaí esperando recibir las tablas de la ley. 40 días viviendo en el desierto estuvo Jesús después del bautizo. Sí se ha quedado el número 40 como un proceso completo, una generación completa. Bueno, cuando las cosas en la economía estaban bien en nuestros países, cuando nos jubilábamos, cuando habíamos cumplido 40 años de servicio, normalmente se empezaba a trabajar a los 25, 23, 25 años, después de haber terminado la escuela superior, haber terminado la universidad, empezar a buscar un primer trabajo, 25 y 40, 65 en las jubilaciones, al menos así era antes. Ahora ni se encuentra trabajo después de salir de la universidad, ni se jubila uno, porque si se va a jubilar uno con los centavitos que gana uno, se muere de hambre y de pena y de disgustos. Pero el 40 va a quedar como eso, cuarentena que cambia la vida. Esa es la Cuaresma. La Semana Santa comienza con el Domingo de Ramos y termina con el Domingo de Resurrección. En el Trío Pascual se recuerda y se vive junto con Cristo su pasión, muerte y resurrección. Va a ser la semana que con más intensidad se utiliza la Sagrada Escritura, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. De hecho, va a haber 2 veces en la Semana Santa en que se lee la Pasión. Dependiendo del año que toque, el evangelista, este próximo año, 2018, va a ser la Pasión del Domingo de Ramos de San Marcos. Y luego fijo ya, va a ser el Viernes Santo, la Pasión se lee de San Juan. El único que tuvo vamos a ser vulgares, tuvo los pantalones, por así decir, y no salir corriendo como hicieron los demás apóstoles en la noche del jueves, del viernes y del domingo de resurrección. Juan tuvo la valentía y la defensa, y lo que nos cuenta es de primera mano. Él fue testigo. Los otros evangelistas cuentan lo que les contaron. Juan fue testigo, y por eso la intensidad y la validez. No es que los otros testimonios no sirvan, pero eso. Y luego durante 50 días se celebra la Pascua. Y hay también fragmentos de la palabra de Dios claves que se leen siempre. No importa, casi siempre, no importa el evangelista que se esté tocando. Siempre, por ejemplo, el segundo domingo de Pascua, el evangelio es fijo. El evangelio de San Juan, en el cual Jesús se aparece a sus discípulos, estando encerrados por miedo a los judíos. Tomás no está, yo no creo si no toco, yo no creo si no palpo. Y luego el otro que se suele utilizar también es el tercer domingo de Pascua, el fragmento de los peregrinos de Emaús. En el caminar o en el concluir, pero siempre es Emaús. Y así podríamos ir bien. Y luego
cuarto domingo sobre Jesús como buen pastor, que es tomado de San Juan. Cambia completamente la lectura de la palabra de Dios en el tiempo pascual. Y la primera lectura durante todo el tiempo va a ser de los Hechos de los Apóstoles. ¿Por qué los Hechos de los Apóstoles? Porque los Hechos de los Apóstoles, el libro de los Hechos, nos cuenta el nacimiento de la primera y desarrollo de la primera comunidad, con dos figuras sobre las cuales principales. Pedro en el mundo judío, Pablo en el mundo grecorromano. Y así nos va a dar las luces y las sombras de ese tiempo de formación de la comunidad, que nace en torno al sepulcro vacío de Cristo. Luego ya el resto, una vez pasado Pentecostés, una vez pasado, se reempata con el tiempo ordinario que habíamos dejado al comenzar la Cuaresma. Y así durante 15, 20, 25 semanas se va a ir desgranando y se va a ir viendo cada año según las pautas marcadas por un evangelista. Esas pautas son el ciclo A, San Mateo, el ciclo B, San Marcos, el ciclo C, San Lucas. Los sinópticos son los que nos presentan en el año litúrgico, en un lapso de tres años, prácticamente el 80% de los evangelios. Hay ciertas cosas secundarias que no sé, pero ahí está precisamente la importancia de leer, si me apuran, de un cantazo, pero leerlo de un cantazo, el Evangelio de este año va a tocar San Marcos. Y eso vamos a conversar en el próximo segmento. ¿Por qué San Marcos? ¿Por qué San Lucas? ¿Por qué San Mateo? ¿Por qué San Juan? Se leen en unas ocasiones y en otras. Hasta la reforma del Concilio Vaticano II, la palabra de Dios era la misma todos los domingos del año, toda la vida. A partir del Concilio Vaticano II, que una de las cosas que se renuevan es precisamente la Sagrada Liturgia, se pide que se haya un periodo en el cual se vea la palabra de Dios en sus puntos más importantes. Entonces he tomado todo esto de la liturgia mozárabe. Entonces se crea una comisión y en un periodo de 3 años, el año A se lee San Mateo, el año B San Marcos, el año C San Lucas. San Juan se usa de relleno para completar la visión tridimensional del Evangelio. Interesante, ¿verdad? Te voy a contar lo del Evangelio después. Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vida que une a Dios y el hombre porque abre el corazón a la esperanza de ser amados para siempre, no obstante el límite de nuestro pecado. Con estas palabras el Papa Francisco convoca a toda la Iglesia con la misericordia del Padre. Viviremos y sentiremos en la Iglesia el amor del Padre, la fraternidad del Hijo, la santidad del Espíritu Santo. Únete a la familia de Descubriendo el Siglo XXI para celebrar la gracia del Señor. Para mayor información, favor de comunicarse con las oficinas de Descubriendo el Siglo XXI, al apartado de correos 1170 Nueva York 118 o a nuestro teléfono 212-244-4778. Estamos para servirles y para ayudarles. Descubriendo el Siglo XXI, en colaboración con la parroquia de San Columba, les invita a participar en los seminarios de formación bíblica y teológica. Se llevarán a cabo 2 veces al mes, los días sábados, entre 12 del mediodía y 4 de la tarde. Para mayor información, llamar al 212-244-4778, 244-4778 o visitar nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com, donde encontrará más información. Es probable que usted haya oído hablar de Jerusalén, no digamos de Belén o de Cafarnaún, ciudades que guardan el recuerdo de la vida y la predicación de Jesús. Pero ¿sabe qué? También están Petra, la ciudad rosada en Jordania donde vivió San Pablo, o el Monte Nebo, desde donde Moisés contempla la tierra prometida y muere. ¿Sabe qué? Que le invito a que me acompañe a visitar estos lugares esparcidos por el mapa de la Tierra Santa.
voy a salir para allá, voy a recorrer todos estos lugares. Va a ser una peregrinación especial, pero si quiere recibir más información, llame a mi oficina al 212-244-4778. Repito, llame a mi oficina al 212-244-4778 o escriba al P.O. Box 1170, New York, New York 118 para recibir más información. Repito, P.O. Box 1170 1170, Nueva York, Nueva York 118, y recibirá información de esta fascinante aventura de recorrer los caminos de la Biblia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Sabías qué significa la palabra cruz? ¿O la palabra Pascua? ¿O la palabra concilio? Pues bien, podrás encontrar las respuestas a estas preguntas y a 313 más en el libro ¿Sabías qué?, escrito por el padre Tomás del Valle. En dicho libro se recogen las preguntas e inquietudes que los oyentes del programa La Tertulia han ido haciendo en el programa a lo largo de los años. No deje de comprar este libro, que le ayudará en las dudas y reflexiones. Comprándolo ayuda para que La Tertulia del siglo XXI siga manteniéndose en el aire. Para comprar o pedir, llame o escriba a nuestras oficinas. Descubriendo el siglo XXI, 212-244-4778, o encárguelo por email radiosiglo21@aol.com. Por cierto, ¿con quién celebraron la fiesta de Thanksgiving? ¿Con un vecino, con un amigo, con un familiar? ¿O es una fiesta más, de un calendario más? Si tuviera cierto poder político, que gracias a Dios no lo tengo ni lo pienso tener, cambiaría las fiestas de Navidad y la fiesta de Acción de Gracias. Pondría desde el segundo domingo de noviembre hasta el 31 de diciembre, las fiestas del shopping, las fiestas de la compra. ¿Por qué digo esto? Pues porque el sentido de Acción de Gracias se ha perdido. La Navidad, ¿en qué la hemos hecho consistir? En comprar, en viajar, en comer, pero ¿realmente sigue teniendo el espíritu espiritual por el cual nació? Pues ahora se inventa el viernes negro, el lunes cibernético, las borracheras de no sé cuánto, las fiestas de la corporación, de la oficina. O sea, es comer, beber, viajar, gastar, gastar y gastar. ¿Y el espíritu de la Navidad? ¿Dónde? Muy buenas noches, si quieren. Por eso somos esclavos. Por eso estamos encarcelados si no tenemos el último modelo de carro, si no tenemos el último modelo de teléfono, si no tenemos el último modelo de qué, de cualquier cosa. Pero estoy seguro que no tenemos el último modelo de Biblia. Y a duras penas si hay alguna Biblia en el cajón del dormitorio o saber dónde. Y al fin y al cabo, muchos viven y luchan y trabajan como si nunca se fueran a morir. O como si se fueran a morir, pero llevándose para el cementerio la tarjeta de crédito y la cuenta del banco. Pero bueno, es un pensar en voz alta. Estábamos continuando brevemente con lo que comentábamos de la lectura de la palabra de Dios. En un ciclo de 3 años se lee prácticamente el 80%. Ciclo A, ciclo B y ciclo C, para saber qué evangelista. Ciclo A, San Mateo; ciclo B, San Marcos; ciclo C, San Lucas. Y San Juan completa esa presentación cuatridimensional, si es que vale la palabra, de la palabra de Dios. Y esto está tomado de la liturgia mozárabe. ¿Qué es la liturgia mozárabe? Es la liturgia de aquellos cristianos que vivieron bajo dominación musulmana en la península ibérica, o sea, en España y Portugal, durante los 700 años que duró la dominación musulmana, desde el 711 hasta el 1492 oficialmente estuvieron en España, y en la península ibérica, pues también estuvieron en Portugal. De hecho, el nombre de Fátima, la Virgen de Fátima, Fátima es un nombre musulmán. Fátima era la hija de Mahoma, del gran profeta. Entonces hubo unas comunidades cristianas que supieron adaptarse, supieron inculturarse y tenían sus ritos particulares,
y sus formas particulares de celebrar los sacramentos, y una de las grandes riquezas que tenía la liturgia mozárabe era el conocimiento y la meditación sobre la palabra de Dios. Y así todavía siguen existiendo en liturgias mozárabes, liturgias gaélicas en Irlanda, liturgia ambrosiana en Milán, y podríamos ir viendo pequeños grupos, pero siguen con una gran riqueza. Y la lección divina es, para que se hagan un ejemplo, la liturgia mozárabe. Nosotros en la liturgia romana ahora tenemos varias, pero hasta el Concilio Vaticano II había una sola fórmula de celebrar la misa. Ahora hay como 14 o 15 fórmulas distintas. La Iglesia Católica de rito mozárabe tiene 360 formas distintas. Como comprenderá, una gran riqueza. Lo que más ha aprovechado la Iglesia, y por eso lo quiero resaltar, es la variedad del Evangelio cada año. Muchos de nuestros oyentes, estoy seguro que la única vez que van a oír hablar del Evangelio, no tiene 10 pesitos o 15 pesitos para comprarse una Biblia. Es más, no hace falta ni comprarla, se puede bajar por internet. Y hagan el esfuerzo en leerla, el Evangelio.